para finalizar, y no por ello menos importante, hablaremos con Enric Luján, autor del libro Sombras de la guerra contra el terror, editado por la editorial Virus de Barcelona. Bueno, pues ya estamos con Enric Luján, autor de Drones, Sombras de la guerra contra el terror. Autor de este libro, editado por la editorial Virus, perdón. Y bueno, le damos la bienvenida. Hola, muy buenas, Enric. Hola, Igunon, buenos días. Muy buenas. Le pillamos ahora mismo de viaje aquí hacia Bilbao, donde va a impartir una charla en el ICATeneo esta tarde, aunque cuando estemos escuchando esta entrevista ya habrá ocurrido esa charla, pero vamos de todas maneras a poder hablar con él de este interesante libro. Tengo entendido que estás un poco de gira, ¿no?, haciendo esta presentación de este libro. Sí, exacto. Estuve ayer en Pamplona y ahora ya estoy por Bilbo y luego creo que voy a Gasteiz y a Donosti, si no me equivoco. Muy bien. La verdad es que para ser un libro que bueno, que trata un tema que por desgracia no se conoce demasiado, ya son unas cuantas presentaciones y es de agradecer que también podamos conocer personalmente al autor de este libro. Háblanos un poco dónde surge y cómo surge la inquietud y la necesidad de escribir sobre este tema. Por mi parte surge de la voluntad de dar a conocer a la luz pública, o al menos contribuir en la medida de lo posible, ¿no?, a revelar los detalles acerca de una violencia que insiste en no mostrarse, es decir, que es muy celosa de presentarse públicamente como lo que es, que básicamente son los asesinatos selectivos a cargo de los estados. Ostras, y pues me gustaría saber entonces cómo consigues la información para poder realizar este libro, porque no estamos hablando imagino, de informaciones que sean fáciles de encontrar. No da la sensación de que cualquier persona pueda conseguir documentación sobre la existencia, los tipos y cómo se utilizan los drones y en qué lugares. Ahí existe como una situación paradójica en lo que se refiere al material existente sobre drones armados, y es que, por un lado, académicamente lo sabemos todo, en el sentido de hay muchísima gente que está muy metida en estos temas, pero por otro lado no sabemos casi nada en el sentido de cómo se preparan estos ataques. Entonces se da una situación muy curiosa, ¿no?, según la cual tú puedes acceder a información del tipo cómo han sido utilizados por Estados Unidos a lo largo de los últimos años en el contexto de esta fase de la guerra contra el terror, pero no puedes saber los golpes concretos que ejecutan en determinados lugares del mundo, porque ellos mismos no reconocen su propia autoría en muchas ocasiones. Por si hay algún despistado o despistada, ¿nos podías dar una definición clara sobre lo que es un dron? Tecnológicamente, yo la mejor similitud que le he podido encontrar, ¿no?, es quizás un avión teledirigido convencional, ¿no?, al que se le han añadido potentes tecnologías que lo hacen particularmente poderoso en determinados contextos. Y el uso, además de que podamos igual haber escuchado alguna vez de militar para vigilancia, o no sé si incluso también se usarán para con carga de algún tipo de arma para asesinar objetivos puntuales localizados a largas distancias. ¿Para qué más se utilizan estos drones? Antes de entrar un poco en valorar también el uso como forma de ocio. Claro, es decir, yo haría como cierta distinción, ¿no?, entre lo que serían los drones de uso civil, de lúdico, y los drones militares, en el sentido de que los drones militares son obviamente a nivel tecnológico muchísimo más complejos y sofisticados que los que podríamos acceder nosotros, por ejemplo.
¿Y qué tipo de tecnología llevan, si has podido conocer, los más desarrollados? Básicamente, los más desarrollados del mercado actual de drones son quizás los dos modelos prioritarios del ejército de Estados Unidos, que son los Reapers y los Predators. Y estos drones van equipados con potentes IMSI catchers, por ejemplo, que no sabría encontrar la traducción en español, Ujú. pero son, por ejemplo, dispositivos que rastrean a nivel masivo las señales, el tráfico de las señales de los teléfonos móviles, con lo Ajá. cual pueden rastrear los movimientos de sus objetivos de una forma muy efectiva. Y Ajá. aparte, por supuesto, llevan armamento. Normalmente el Predator no siempre va armado, a veces se usa simplemente para misiones de vigilancia, y el Reaper siempre va armado y normalmente con misiles Hellfire. O sea, que llevan un armamento que se lanza y imagino que no los usarán en plan aviones kamikaze, ¿no? Que serán aviones que tendrán un valor económico altísimo. Claro, es decir, lo particular de los drones, ¿no? Mm. Es que están funcionando atacando contra objetivos muy puntuales en sitios muy puntuales. De hecho, un dron, ¿no? A día de hoy, tan omnipotente que parece, ¿no? Pues un dron es un avión más bien tosco en el sentido de que tiene que volar bajo, es lento, es muy ruidoso, con lo Mm. cual solo pueden volar en espacios aéreos no disputados por otras aeronaves. Entonces se da una situación muy curiosa, ¿no? Que es decir, que solo vuelan los cielos de los países que realmente no pueden defenderse en ningún modo. Ah, sí, curioso, sí que eso no teníamos conocimiento, que nos lo habían pintado como que los drones son lo más desarrollado de lo más, que alcanzan velocidades tremendas. Igual los confundimos con aviones que se han usado, por ejemplo, para vigilancia, pero grandes aviones, ¿no? Estos que había aviones espías que no eran detectados por radares y cosas así. Claro, quizás habría que diferenciar, ¿no? Hay un dron que se usa para tareas exclusivamente de vigilancia, que es el Global Hawk, que sí puede volar como más arriba y tal, pero claro, es decir, ya es como otro tipo de tecnología. De hecho, no tiene nada que ver casi con lo que yo estudio en este libro, que son los Predators y los Reapers. Ujú. Y a nivel de diferentes ejércitos, nos has hablado de los de Estados Unidos, ¿son los que más utilizan y más han desarrollado este tipo de armamento, los drones? ¿O se sabe de otros ejércitos que puedan estar usándolos también? Sí, de hecho, cuando sucede el 11 de septiembre y la posterior respuesta de Estados Unidos, a quien va a Estados Unidos a preguntar es a Israel, que de hecho son los primeros productores mundiales de drones, ¿no? Es decir, creo que el primer dron como tal, el concepto dron en un sentido moderno lo inventa un ingeniero israelí Mm, y creo que el modelo se llama exactamente Albatros, con dos S al final. mm, Y entonces, en base a eso, ven cómo los usa el ejército israelí para llevar a cabo sus operaciones de contrainsurgencia en Gaza, por ejemplo, y entonces copian exactamente ese mismo modelo. Pero en este caso se encarga una empresa estadounidense, eh, si no me equivoco, General Motors, y se encarga de desarrollar el Predator en un principio, en los años 90. ujú. Por un lado hemos hablado de lo que es un dron a nivel de aparataje, de lo que representa, pero muchas veces perdemos la perspectiva del otro lado, ¿no? Del quien lo maneja. Y en la referencia sinopsis del libro sí que hay alguna referencia a los que están detrás, a los que manejan, dirigen esos drones. ¿Cómo hacen esa labor? ¿Cómo funciona? Y qué representa también en el juego de incorporar esta nueva tecnología en el mundo de las guerras modernas y virtuales? ¿Cómo funciona? Pues básicamente la persona que está asesinando a otra pues, se encuentra en este caso a la máxima distancia posible, que son los 10.000 kilómetros que separan Nevada de los cielos de Pakistán. O sea, Con lo cual, ni siquiera están en zonas de avanzadilla o pueden estar directamente en Estados Unidos. bueno, lo cierto es que para
para poder mantener un escuadrón de drones en el aire se necesitan hasta 171 personas. Es decir, el despliegue y el aterrizaje no pueden comandarse desde Estados Unidos. Con lo cual sí tiene que haber una parte de las tropas en tierra que efectivamente lo recojan y lo manden. Pero como la persona encargada de apretar el gatillo sí se encuentra en Estados Unidos, no se encuentra en la zona del combate en un sentido... su cuerpo biológico no se encuentra ahí, pero el libro incide mucho en que realmente sí se encuentra ahí por la cantidad de inmersión a la que están sometidos estos pilotos. ¿Sabemos qué tipo de conocimientos o qué tipo de personas puede estar detrás manejando los mandos de este tipo de herramientas de aniquilación y asesinato? ¿Son personas, son pilotos, expilotos, son expertos en qué? ¿Quiénes son? ¿Quién puede estar detrás? Bueno, el ejército estadounidense en los últimos años lo que está haciendo es buscando personas que sepan desenvolverse muy bien en los videojuegos, de hecho, en el sentido que lo que los drones exigen sobre todo es una coordinación casi perfecta entre el ojo y la mano, es decir, requiere una habilidad técnica que prácticamente solo se consigue jugando con videojuegos intensamente. Pero obviamente que la formación técnica concreta de los pilotos sea esta, no quiere decir que la guerra pase a ser un videojuego, ni mucho menos. Claro, claro. Y entrando ahora un poquito en la parte civil, en el uso civil de los drones, imagino que todos igual hemos empezado ya a ver los drones en supermercados, alguna vez quizá en alguna calle grabando imágenes para la televisión, algún documental, etcétera. Pero antes de entrar en esa parte lúdica, me gustaría que nos hablaras un poco por la parte de uso civil policial. ¿Se está incorporando ya este tipo de tecnología de manera habitual y usual por ejemplo, en manifestaciones? ¿Lo está usando la policía? En Reino Unido la policía ya tiene algunos modelos, pero si no me equivoco, como que no funcionan muy bien, con lo cual parece que los compraron y no los están utilizando, porque básicamente no es lo mismo volar un dron en medio del desierto, que no hay ningún tipo de interrupción posible, con volar un dron en medio de la ciudad. Entonces están cobrando polvo en los almacenes de la policía británica. Pero, por otro lado, lo interesante es que la policía de Dakota del Norte obtuvo permisos bajo una nueva ley del estado concreto, ¿no? Que lo que les permitía era armar a los drones con armamento no letal. Es decir, no sabemos si están desarrollando drones y con qué tipo de armamento. Es decir, si llevarán taser, si llevarán gas pimienta u otro tipo de armamento de control de masas. Aprovechando que también tienes grandes conocimientos en las implicaciones humanas en la tecnología y lo que hace también la tecnología a los humanos, así brevemente, me gustaría saber cómo estás viendo tú la incorporación de esta tecnología de los drones en esos otros espacios, en el espacio lúdico y en el espacio público también, que podamos encontrarnos con drones pilotados pues en nuestro espacio público. Porque me da la sensación de que están incorporándose, pero yo todavía no he terminado de asimilar su uso, su necesidad, el concepto también simbólico de este tipo nuevo de herramientas para usos civiles y lúdicos o por ejemplo. Claro, las implicaciones humanas de que se normalice un dron de uso lúdico, pues son peligrosos, por ejemplo, en lo que respecta a la privacidad. Es decir, por ejemplo, Bauman en uno de sus últimos libros ya habla de drones del tamaño de un pájaro o incluso de un insecto, los nanodrones, que se podrán poner en la cornisa de nuestras ventanas y llevar todo lo que hacemos. Y claro, como un dron al final de este tipo lúdico no es más que una cámara a la que se han equipado unas determinadas hélices para volar, con lo cual, como mi razonamiento es que si con la actual saturación de imágenes existentes, es decir, que si todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y hace una cantidad elevadísima de fotos y estamos completamente saturados por estos medios audiovisuales, con los drones será exactamente lo mismo, pero quizás peor incluso.
Sí, sí, porque claro, y si igual sin saberlo. Además, imagino que pueda ocurrir como con otras tecnologías que cuando llegan y aparecen en el mercado y empezamos a tener un uso cotidiano, cualquier persona de ellos, como ha pasado con las redes sociales, por ejemplo, con el boom de las redes sociales, las leyes y el control legislativo, legal y judicial de estas cuestiones suele llegar siempre muy, muy retrasadamente, ¿no? Y a veces puede servir esto para saltarse a la torera, por ejemplo, con cuestiones como tú decías, como la intimidad u otras. Claro, y realmente es muy difícil poner los drones en el entramado legal sin vulnerar la privacidad de nadie. De hecho, los móviles ya están transformando a día de hoy el tema intimidad o privacidad, porque básicamente uno puede salir a la calle y quizás se le hacen 100 fotos en una gran ciudad, pero es que, claro, con los drones esta tendencia aumentará aún más. Yo había oído también que quizás los drones se podrían llegar a utilizar a futuro como medio de transporte, por ejemplo, para paquetería o, por ejemplo, como un restaurante de comida rápida. ¿Crees que se irá imponiendo la tecnología de los drones hasta a este nivel? Claro, es decir, como que esto ya es un tema que me toca de manera muy colateral, puesto que el libro se centra en drones militares. Pero es decir, tal y como existe una dronificación de la guerra, existe una dronificación de la sociedad. Y está claro que cada vez más tareas sociales serán asumidas por drones. Y quizás las que tú comentas, pues puede que se acaben aplicando, por supuesto. Bueno, Enric Luján, vamos a ir dejando un poco la entrevista por aquí, a no ser que me quieras comentar algún detalle más que nos pueda estimular para, por ejemplo, ir a una de las charlas o para hacernos con este libro que tiene muy buena pinta. No sé si te queda algún detalle por ahí que quieras comentar. Bueno, quizás el aspecto más singular de los drones, ¿no? Es que es como patronifican la vida de una persona. Es decir, por un lado, tienen sus potentes cámaras de vídeo, con lo cual pueden observar todas las actividades sociales que hace una persona, pero por el otro, con lo que te he comentado de los IMSI Catchers, con su potencial para intervenir comunicaciones electrónicas y para analizar el tráfico de los dispositivos electrónicos, lo que se hace es mapear absolutamente toda la vida de una persona, el historial de movimientos, los contactos, las llamadas, la localización concreta, con lo cual se acaba trazando todo un retrato robot que junto a la imagen virtual reproducida por el vídeo hace que acabe generando una persona como tal, que es el target. Y entonces, por supuesto, esta forma de analizar la subjetividad humana lo que acaba haciendo, claro, es imponer un patrón militarizado en el que si tú entras dentro de los patrones que la inteligencia americana considera normales, pues pasas a ser sospechoso, claro. Ahí es nada, nos dejas con la inquietud un poco entre los huesos, pero bueno, bien nos estaría poder echar un vistazo a este estupendo libro para pasar de esa inquietud a un conocimiento más concreto con el trabajo que has desarrollado en este ensayo. Te agradecemos muchísimo que te hemos asaltado en tu viaje de Pamplona, de Iruña a Bilbao para dar esta charla, pues habernos dedicado un ratito y bueno, y como ya te dije preparando un poco esa entrevista, me gustaría poder llamarte en otra ocasión para hablar con más detalle e introducirnos más en las cuestiones que implican el desarrollo de los drones en cuestiones militares y por qué no también en cuestiones civiles y de derechos civiles. Sí, claro, cuando queráis. Gracias también a vosotros por la entrevista y por el interés, claro. De nada. Bueno, un fuerte abrazo, perdona, y buen viaje. Vale, muchas gracias. Chao.